Hola, mi nombre es Jocelyn Rivas, psicóloga educativa de profesión y amante del desarrollo humano integral, mente, cuerpo y espíritu de vocación. Este podcast tiene como propósito brindarte una gama muy amplia de herramientas para lograr encontrarte a ti mismo desde el amor. Porque hay tantas verdades como culturas y razas en el mundo, toma lo que para ti pueda servirte en tu camino al logro de bienestar personal. Bienvenido. Hola, bienvenidos a este episodio, el día de hoy con un tema que me duele en lo particular, me cuesta o me ha costado hasta ahora poder retomar y quizá por eso lo había dejado un poco pasar. Sin embargo, convencida también de que lo que no se habla, se visibiliza, pues mucho menos lo podremos solucionar, y es el tema del suicidio. Y es que según la OMS es la cuarta causa de muerte a nivel mundial. Entonces, sin duda creo que este debe ser un tema que, aunque si bien por fortuna puedas decir tú que estás viendo ahorita este episodio o escuchándolo, pues decir, por fortuna a mí no me ha tocado de personas cercanas que hayan tenido ideas suicidas o intentos de suicidio o que se hayan llegado a suicidar. Sí, creo que es algo en donde todos podemos incidir, y hoy vamos a ver de qué forma podemos incidir, desde el autocuidado hasta el estar alerta con las personas cercanas a nosotros. Y para eso tengo un invitado maravilloso, al cual agradezco muchísimo su presencia. Muchas gracias, Daniel Páramo. Gracias por la invitación, Jocelyn. Estoy bien contento de venir a platicar lo que me gusta estudiar y a lo que me dedico. Muchas gracias, gracias. Estoy muy agradecida contigo. Él es psicólogo clínico, profesor de la UG y especialista justamente en la prevención del suicidio. Bienvenido a este espacio. Correcto. Muchas gracias. Como te digo, sí, estoy muy feliz de poder venir a divulgar otro poquito, a repasar las teorías y a dejar información que se requiere. Okay, y además información súper valiosa. Muchas gracias, como siempre. Y bueno, yo te proponía partir de desmentir algunos mitos que siguen presentes, y si bien ha habido toda una campaña para desmentirlos, creo que sigue valiendo la pena que hablemos sobre ellos. ¿Te parece? Me parece bien empezar a hablar de los mitos, que es con lo primero con lo que nos relacionamos, con los prejuicios y las ideas que ya nos vienen heredadas y nos las cuestionamos y a partir de ellas actuamos a veces mal. Mitos, ¿tú ubicas alguno? ¿Quieres decir alguno? Sí, bueno, te propongo estos tres, pero si tú tienes también otros que te vengan a la mente por la práctica, pues bienvenidos. Uno de los primeros es que hay como temor a hablar del suicidio, ¿no? Porque si hablamos del suicidio, entonces vamos a generar que las personas puedan tener estas ideas suicidas. Si alguien ya estaba en crisis y le hablas de la pregunta, vas a provocar que lo haga. Cuando es al contrario, está visto que hablar de un tema... y si nos equivocamos y la persona no lo ha pensado, lo descarta tan fácil. Dice, no, ¿cómo crees? Yo no he llegado a ese punto. Y en cambio, si la persona sí lo ha estado pensando y puede discutir el tema abiertamente de sus ideas, sus intentos, sus miedos y pros y contras, y etcétera, es más improbable que lo haga, porque ya lo platicó, ya no lo tiene que llevar a cabo. Entonces, consejo, sí hay que hablar, sin juzgar, abiertamente. Maravilloso, increíble. Entonces, como desde ahí ya vamos incluso haciendo parte del proceso, que es ayudar a la persona a que pueda expresar lo que piensa, siente. Todas estas preguntas, toda la entrevista vamos a centrarnos en cómo ayudar, cómo prevenirlo, básicamente. Perfecto, sí. Muchas gracias. Y otro es que de pronto se dice que la persona que quiere acabar con su vida no avisa, ¿no? Como que no te va a estar diciendo, no va a tener intentos. Quien lo quiera hacer, lo hace de una vez. Claro, y de ahí derivan algunos otros mitos parecidos al de el que lo quiere lograr, lo intenta de una manera eficaz, a la primera, sin avisar, porque de veras lo quería intentar, y los demás solamente están chantajeando, algo así. Me voy a centrar en la primera parte, en el que tú dices, es muy interesante, el de que no lo avisan. Todo el mundo lo avisa, solamente que lo avisa en un idioma con algunos indicios que no todo el mundo puede leer. Sí, desde el detrimento, desde el malestar que ha estado teniendo, hasta pequeños indicadores que a la postre ya podemos pensar, ay, ya lo estaba planeando, ya lo había llevado a cabo. No todo el mundo está apto para leer esos indicios, hay que tener una relación cercana, verlos sin prejuicios, etcétera. Pero todo el mundo da algunas indicaciones, sobre todo
por último, sí tomamos en cuenta que hay varios intentos previos, que la mayor parte de la gente ya lo intentó algunas otras veces, aunque haya sido de una manera oculta, de la que nadie se enteró, pero ya estuvo practicándolo. Ok. Oh, fíjate qué interesante. Todos dan señales o todos avisan. Entonces. En todo el mundo se puede ir previendo, ir rastreando esas conductas. Ok. Y otro que me parece también muy importante es que las personas que quieren acabar con su vida, el suicidio no se puede prevenir. Se puede prevenir. Sí se puede prevenir. No vamos a ver caso por caso cuál sí, cuál no, porque sí hay medios muy letales y hay gente que lo ha planeado demasiado, pero como leyenda sí funciona muy bien. El suicidio sí se puede prevenir porque lo estudiamos mucho. Habemos una red de profesionales, la gente está cada vez más educada. Hay países, por ejemplo, el caso de Polonia, está capacitando a técnicos de prevención del suicidio. No tienen que ser licenciados, ni médicos, ni psicólogos, sino tienen las herramientas de trabajador social, entre de psicólogo, entre de enfermero, para dedicarse a eso. Entonces, se puede prevenir a nivel global, es un anhelo que de verdad estamos trabajando. La ONU a cada rato le pone límites a la prevención del suicidio que se va haciendo, y además por otra cosa más. No solamente hay mucha tecnología, hay muchas ganas de prevenir cada suicidio, sino que además habemos gente que estamos trabajando en hacer que la vida sea digna de ser vivida. Ay, sí. Esa es una forma de prevenirlo, que la vida sea digna de ser vivida y poder tolerar crisis y malos momentos, no solamente rescatando a la gente, amarrándola para que no se mate, sino dándole un mejor estilo de vida. Ay, me encanta. Y hay dos cosas que quisiera rescatar. Una es que todos, mientras estemos como sensibles y cercanos a las personas, podemos identificar estas señales. Es decir, no tenemos que ser psicólogos para detectar las señales, ¿no? Y seguramente vamos a profundizar más en ello. Y me encanta esto de que hagamos que la vida sea vivible, ¿no? Y eso creo que es tarea de todos. Es tarea de todos, prevendría, empezando con uno mismo, sí, con la familia y con nuestros entornos inmediatos, y prevendría no solamente este tipo de muertes, muchísimas cosas más. Así es. Y un mito más, uno del que me encanta hablar, y es uno que nos detiene mucho como un prejuicio, que es el de que el suicida solo quiere chantajear y manipular y conseguir cosas. O llamar la atención, ¿no? O llamar la atención para conseguir algo así. Y sí, la verdad es que sí. Todos los suicidas intentan dar un mensaje al mundo para conseguir un beneficio inmediato o solamente por dar un mensaje. Incluso estos suicidas suicidios políticos o kamikazes están dando un mensaje al mundo. Pero esto no nos ayuda en nada, detectar su chantaje. ¿Sí? Porque en ese caso decimos, ay, si me dejas me mato, mátate. Si no me dejas ir a la fiesta voy a atentar contra mí, mátate. O sea, no se trata de ver quién gana, si el chantajista o el que se dio cuenta del chantaje. Al margen de que todo mundo intenta dar un mensaje o chantajear o manipular de alguna manera, en alguna medida, también está el riesgo. Aunque sea claramente manipulador, aunque detectemos cuál es el beneficio, sí hay un riesgo. Y ese riesgo va creciendo. En esta ocasión quizás sea más de juego, pero a la siguiente lo va a intentar con más ganas y va a ir aprendiendo a suicidarse. Al tercer o cuarto problema ya lo perdimos, justo por haber perdido la confianza y enseñarle a quitarse la vida. No sirve para nada ver si es chantajista o no es chantajista. Lo que sirve es ver que sí está construyendo un riesgo. Y además cuando decimos, si está queriendo llamar la atención, pues yo siempre digo, claro, todos queremos llamar la atención, ¿no? Todos necesitamos de atención, es lo que también nos hace, ¿no? Parte de dignificarnos y decir estamos vivos, es que el otro me ponga atención, cualquier otro, ¿no? Entonces al final sí es una necesidad humana. También si entendemos eso, creo que dejaremos de juzgar. No juzgar, ¿no? Es una clave. Okay. Es una clave que ahorita vamos a retomarla acerca de cómo tratar a la gente. Con gusto, muchas gracias. Y entonces, querido Daniel, sé que el suicidio puede ser multifactorial, pero bueno, tú te has especializado en ello y quizá nos puedas ayudar a entender mucho más qué es lo que sí provoca que una persona quiera quitarse la vida. Fíjate que es la pregunta más sencilla de responder, pero siempre de manera incompleta. Es una especie de paradoja. Okay. Y es que depende de quién lo estudia o a quién le preguntas. Si preguntas, ¿qué causa el suicidio?
y lo responde un psiquiatra, va pasando un psiquiatra por acá y nos responde, va a decir, bueno, quizás un trastorno mental previo. Antes se decía que la depresión, ahora se estudia más que el trastorno límite de la personalidad por sus episodios impulsivos, no por deseos de morir. Y los psiquiatras más avanzados agregarán cualquiera de estas condiciones, incluyendo autismo y psicosis y muchas otras, pero cuando se les agrega un poco de impulsividad. Y entonces el psiquiatra ya respondió y se va muy feliz porque sus escritos están completos. Pero pasa un psicólogo, por ejemplo, cognitivo, y va a decir que más bien el problema está en la mente, en una tríada, le llaman ellos, la tríada que consiste en ver el mundo de una manera negativa. Ya no hay ni ayuda, ni opciones, ni nada. Ver a uno mismo de manera negativa, en el plan de ya no valgo y siempre fracaso. Y el tercero, tener desesperanza. Cuando se conjugan esos tres, aquí adentro hay un drama que suele culminar en intentos de suicidio. Pero no es suficiente, porque también va a pasar un economista y va a decir, bueno, por pobreza, o por falta de recursos, porque no tiene para pagarse un psicólogo, o por último, por pobreza, pero en función de sus antecedentes. No que los pobres tengan riesgo, sino quien ha tenido un nivel de vida y decrece. Esa cambia. Freud diría es ganas de matar a alguien, pero interiorizadas, como la misma dinámica de la depresión. Y otros psicoanalistas agregarían, entonces, te estoy dando la idea, todo el mundo tiene su opinión acerca de qué provoca el suicidio. Y estamos haciendo un cuento como lo que pasó casi en el medioevo, en los inicios de la Edad Moderna, cuando los físicos estaban buscando qué causaba los incendios. Y inventaron la teoría del flogisto. Esto es tema de secundaria, pero yo lo repaso a menudo porque el flogisto era un material hipotético que explicaba por qué se queman algunas cosas. La madera tenía una gran cantidad de flogisto dentro de sí, los minerales poquito, los metales muy poco, la tela más, etc. Y esa era una entidad metafísica que se inventaban hasta que se dieron cuenta, Lavoisier dijo, no, hace falta un material combustible, calor y oxígeno. No es una explicación, sino es una combinación, lo que explica un pequeño incendio o un incendio forestal. Estamos en esta época en la que muchos científicos se dedican a estudiar qué provoca el suicidio y siempre van a encontrar la respuesta, pero siempre muy parcial. No nos sirve. Justo con el cambio de milenio, estamos entrando en una época en la que las teorías no preguntan qué, sino cómo se organizan los factores de riesgo. Y ahí tenemos unas teorías que voy a decir brevemente, pero que son muy emocionantes porque nos han abierto muchas puertas para la prevención. Son unas, por ejemplo, hablan de cuáles son los niveles, cuáles son de estos factores de riesgo o componentes que generan la idea suicida y que le puede dar a mucha gente, pero no pasa de eso. ¿Cuáles son los componentes que generan el intento o el gesto suicida, o sea, ya llevarlo a la acción? Y por último, ¿cuáles son los que favorecen que alguien sí lo culmine? ¿Sí? O otros más dividen todos estos factores de riesgo en dos: en los personales, de sentirse una carga, de no pensar con claridad, tener sufrimiento, y los otros, los sociales, abandonos, pérdidas, etcétera. Y a estos dos conjuntos le agregan un tercero que es como el detonante, y es el último que voy a decir de las causas: porque puede. La gente se suicida porque puede. Porque un mal momento, una tristeza, un acceso a un arma puede tenerlo mucha gente. Pero poder hacerlo, por ejemplo, lo intenta hacer una muchacha de 12 años con el corazón roto, le va a costar trabajo. No sabe de farmacología, no sabe disparar un arma, etc. Pero lo intenta hacer una persona que ha disparado armas, que tolera el dolor, que es impulsivo, porque puede, lo va a intentar. ¿Sí? Entonces, el factor es difícil traducirlo, es la suicidabilidad, o es su capacidad suicida, o yo le digo más claro, porque puede. La gente se suicida porque puede. Entonces, son muchísimos los factores de riesgo, no terminamos de explicarlos, porque obviamente cada caso va a ser único. Claro. Ahorita decías, me surgieron como otras interrogantes. Alguna vez escuchaba a alguien decir que, bueno, es una realidad que los varones se suicidan más que las mujeres, ¿cierto? Sí, es correcto. Y un mayor porcentaje. Y bueno, ¿cuál sería la explicación de por qué los hombres? Hay varias también. Vamos a preguntarle a los antropólogos y a los sociólogos y a psicólogos. Agrego que, excepto en China es el único país, es una anomalía en la que las mujeres predomina el suicidio respecto a los hombres, y tiene que ver con su cultura.
muchas respuestas tienen que ver con la cultura. Claro. En China tiene que ver con que está mal visto y muy obstaculizado el divorcio, el vivir como soltera, etcétera. Entonces, su única salida para ciertos estilos de vida es la muerte. Porque además es honorable y no se van al infierno como los países de raigambre católica. A nivel cultural, en todo el occidente, bueno, incluso en nuestro país, se explica por qué los hombres lo realizan con medios más letales. De un balazo nadie lo va a rescatar quizás, pero de una intoxicación, que es el método favorito de las mujeres, se le puede rescatar. Hay un rango quizás de horas, ¿no? Porque hay más crítica social hacia un hombre si fracasa incluso en su intento de muerte. ¡Qué barbaridad! Que a una mujer, que se le puede tener más compasión, con más facilidad. Y porque la mujer puede tener varios intentos dentro, de hecho tiene más intentos las mujeres que los hombres, dentro de las patologías o de las problemáticas mentales que pueden sufrir, que son más trastornos del estado de ánimo, y los hombres lo van demorando, hasta que con su impulsividad, su miedo a la crítica y sus medios más letales, cuando lo realizan, lo hacen de una manera letal. ¿Cómo es posible que hasta en eso tengan esa gran carga? Hasta en eso no puede ser. Oye, querido Daniel, ¿y cuáles pueden ser estas señales que nos ayuden como a identificar si hay alguien que pueda estar en riesgo? Si hay alguien que pueda estarnos avisando, como decías al inicio, ¿no? Claro, porque tener esta computadora en la cabeza todo el tiempo de es varón, pero es occidental, pero tiene acceso a armas, no lo podemos tener. No podemos hacer cálculos, sino lo que podemos es borrar todo eso y en la interacción cotidiana con el primo, con el compañero de trabajo, de escuela, sí podemos ver indicadores y eso es momento de hablar de ello. Okay. Voy a dividirlos en dos. Hay unos que van favoreciendo, que van prendiendo focos de alerta para trastornos en general, para estar sufriendo y lo cual también podría explicar eventualmente un suicidio, que son similares a los de la depresión, quizás, aislamiento, el tener pérdidas recientes, pérdidas de todo tipo, interpersonales, de estatus económico, un cambio de casa incluso. Hay gente que aumenta su riesgo suicida cuando le va bien en el trabajo, cuando se va a un mejor país o se casa, que se supone que nos mejora el estilo de vida, pero las pérdidas que implican pueden detonar algunos problemas. Entonces, cualquier pérdida, estas ideas pesimistas, ideas de ver el mundo mal y a uno mismo mal, de no ver esperanza en el futuro, como decía de aislarte, hay una muy, muy importante, ya no disfrutar lo que se hacía antes, ya ni siquiera tener 5 minutos a la semana para disfrutar algo que era nuestro motivo de vida, se va viendo ese abandono, ese escape por la puerta falsa. Entonces esos son como los focos de alerta, los que duran mucho tiempo. Y por último, el detrimento en la salud propia, descuidarse, no bañarse, no hacer ejercicio, tener enfermedades físicas, va deteriorando todo, ¿no? Problemas para dormir y comer, van deteriorando la vida. Viene un segundo grupo de indicadores que esos sí son de alarma. Ya que se prendieron las alertas rojas, el detonante de si está más cerca o no de hacerlo, en cuestión de días o de horas, son sobre todo frases que se pueden ir descubriendo, como alusiones a la muerte, alusiones de, pues vamos a estar más tranquilos, arreglos acerca de la vida. Es muy curioso, aquí déjame insertar un poquito de justificación, que las notas póstumas que deja la gente suelen ser anodinas, simples y prácticas. No es nada dramático ni queja de la vida, sino suelen ser indicaciones concretas. Una muy dolorosa que me tocó leer decía, tengo 15 pesos en mi cajón, pero debo 7 en la tienda. Paguen por favor y le dan el resto a mi hermanita. Y adiós. Esa indicación práctica, si alguien lo hubiera leído, sabría que se está queriendo dar de baja, ¿no? Que está dando indicaciones acerca de su vida o de su funeral o de cuidados de mascotas o de hijos, ¿sí me explico? Ya están concibiendo el mundo sin su presencia. Ese es un factor de riesgo. También cuando lo están pensando a nivel filosófico de si existirá el cielo y el limbo y el infierno, etcétera. Cuando empiezan a hacer señalamientos de que ya no van a estar, así simplemente de ya vas a descansar, en el futuro no me vas a extrañar o te vas a arrepentir incluso. El tono amenazante o el que sea, pero cuando la gente ya se está pensando el mundo sin uno mismo, es momento de, segunda pregunta, ¿verdad? ¿Qué hacer al respecto? Sí.
Pero que de pronto ahorita te escuchaba y te escucho dirigiéndote a la persona que ha pensado y a los familiares cercanos, porque decías algunas señales que pueden observar quien pueda estar cercano, pero también que puedas observarte a ti mismo si tú estás experimentando estas sensaciones. Y me encanta porque yo platicaba contigo y en ese sentido me parecía mi actitud muy sobreprotectora en el entendido de que yo buscaba qué pueden hacer las personas que están alrededor, cuando quizá una de las primeras personas que tendría que estar alerta también o primero, no sé, seríamos nosotros mismos cuando pudiéramos experimentar justo lo que tú acabas de decir, empezando por una pérdida, qué tanto me está afectando esta pérdida y qué puedo hacer, nuestras prácticas de autocuidado. Y si quieres, ¿te parece empezar por eso? Me parece bien importante darle voz y agencia a la persona que está en el mismo riesgo. Sí tengo ganas de dar indicaciones para la familia, profesores y etcétera. Sí, claro. Que son indicaciones que se han divulgado mucho, pero estas otras de autocuidado han estado un poco descuidadas. Justo yo creo que en parte por los mitos, esto de no toques el tema, no le muevas a la gente que está sufriendo, no le des ideas, etcétera. Mejor cuídale. O incluso lo que yo pensaba, está tan asumido en una depresión que no va a poder. Falso, ¿no? O sea, No, al contrario, una bonita crisis, un mal momento puede estar bien gestionado y le podemos terminar agradeciendo. Pensar, por este mal momento cambió mi vida. Mucho de la explicación del suicidio no tiene que ver con factores que se van construyendo y acumulando y llegamos a una edad en la que se tiene que derrumbar. Son crisis episódicas, incluso de minutos, de una mala noticia y al minuto, o una ruptura y a los pocos minutos estar teniendo un intento. Así de breves pueden ser las crisis. Y al final de cuentas, todas las crisis externas por algo que nos pasó o internas por algo que está evolucionando dentro de nosotros, perdiendo la salud o ganando madurez o lo que sea, cualquier crisis puede estar bien gestionada y puede dejarnos ganancias. Voy a empezar por ahí porque pasar un mal momento nos puede llevar primero a evaluar nuestra propia resiliencia y capacidad de adaptación y a conocernos, ¿no?, en nuevas áreas, ¿no?, bajo estrés. Nos lleva a replantear nuestros valores. ¿Realmente qué estoy cuidando más? ¿Mi vida o su vida? ¿O mi dinero? ¿O la salud de la gente? Etcétera. Y entonces te replanteas o cambias tus valores y eso queda para siempre y suele ser ganancia. Verificas con quién cuentas, ¿no? O sea, el refrán dice que en la cárcel y en el hospital se conoce a los amigos. ¿Sabes con quién cuentas y en qué momentos y para qué? O sea, haces limpia en tus redes sociales y eso también es genial. Cambias tus proyectos de vida, etcétera. Una bonita crisis puede dejar ganancias. Y entonces ese sería el primer consejo que yo daría a la gente que ya se identificó a sí misma pensando en el suicidio en alguna vez, o planeándolo o cuñar un intento. Que no le tenga miedo a la crisis, que no le tenga miedo a sufrir un ratito y a reconocerse como en peligro, porque si nunca aceptamos que estamos mal o que tenemos peligros o riesgos, nunca vamos a dar los siguientes pasos de pedir ayuda y mejorar, etc. Entonces, lo primero sería reconocernos y decir, bueno, y si estuviera mal y si estoy en peligro, ¿qué hago? ¿Y cómo va a cambiar la vida? Y eso. En vez de con miedo, acelerando el proceso. Ya. Sí, eso sería una. Otra más, darse tiempo para descansar. A veces el suicida también tiene solamente una fatiga y no encuentra opciones. Entonces, si estamos perdiendo cosas, quizás es hora también de perder el trabajo, o horas de sueño, o el gimnasio, o una relación que nos permita descansar. Si el descanso dura 3 meses, ya podemos empezar a diagnosticar depresión y ese es otro rollo, ¿no? Pero un descansito, un cambio en los hábitos, quizás con eso. Eso es lo único que nos venía a decir la crisis. Pedir ayuda. Y eso en 2 niveles, pedir ayuda a un amigo, así de invítame a salir, o escúchame tantito, o yo te escucho, porque ofrecer ayuda también. Y también pedir ayuda a nivel profesional. Y no voy a decir solamente con un psicólogo y certificado, y con cualquier persona. Y si nos hacemos una buena red de canalización, que por cierto en México sí la hay cada vez más manuales y capacitaciones a nivel nacional y a todos los niveles, o sea, México está a la vanguardia de prevención del suicidio. Tenía que hacer el comercial porque sí es algo de orgullo. Si pedimos ayuda a un profesional, es más fácil que nos conectemos al psiquiatra, al trabajador social o a quien sea.
¿vale? Incluso hay una línea, ¿no? O sea, puedes marcar, ¿no? Y que igual en la descripción también la puedo dejar. Si en algún momento estás en crisis, marcas, y puedes tener ahí al alcance a alguien que en ese momento te pueda ayudar a atender la crisis, ¿no? Hay unas 3 líneas nacionales. En Guanajuato tenemos una especializada y estamos hablando de una ayuda que estamos pidiendo en un momento espontáneo, en 5 minutos de anonimato y que pueden cambiar una vida. Quizás se requiere todo un proceso, pero quizás no. Entonces, cualquier tipo de autoayuda que nos permitamos, ya es autoayudarnos, ya dijiste, ya es salir uno mismo. Claro. Oye, Daniel, ahorita que te escuchaba, ¿hay estudios acerca de qué tan frecuente o natural es en el humano pensar en el suicidio? Porque ahorita de pronto decía, quizá es mucho más frecuente de lo que pensamos y quizá nos ha pasado por la cabeza a muchos más seres humanos de lo que podríamos pensar, ¿no? No lo sé. De hecho, el padre de la suicidología, Edwin Steinman, llegó a decir que era posiblemente incluso sano pensar en la propia muerte. Pensarlo como una consideración, como un hipotético, como un pensamiento más de los muchos que podemos tener. El peligro empieza cuando se empieza a ver como una única solución o cuando se empieza a pensar de manera obsesiva. ¿Sí? Si es un problema de salud, dijiste la 4ª causa de muerte, hay que ver para qué población. Para los jóvenes, en concreto, entre 15 y 25 años, es la 3ª. Es la 3ª en nuestro país de México, no en todos los países. En otros es la 2ª. Está peor, es horrible. En fin, estamos peleando por dejar de pensarlo como un problema de salud pública y para pensarlo como un problema social, porque hay tantas muertes en edades productivas que dejan traumas, secuelas, que están construyendo esta cultura de muerte y de evasión, etcétera. Sí es un gran problema. Y entonces, bueno, respondiendo a tu pregunta, no soy antropólogo, no me voy a meter con qué es natural y qué es histórico del humano. Te puedo decir que la vida pensada como biología y la cultura pensada como cuidado de la vida y como organización están construidas para conservarla. La biología y la cultura conservan la vida de muchas maneras. Hay un suicidólogo, Karl Popper, que dice que incluso las enfermedades mentales están hechas para prevenir un suicidio, que preferimos delirar una solución a frustrarnos, que preferimos deprimirnos y quedarnos sin energía a tener energía y querer atentar. O sea, todo está hecho para cuidar la vida, para prolongar la vida como cualquier ser biológico. Pero eso no quita, poniéndome ahora del otro lado, eso no quita que sí está en la cultura el suicidio, que puede ser una idea, como decía, incluso sana o incluso filosófica, que no pasa a mayores. ¿Sí? Pero sí pasa a mayores, sí se ha construido una cultura de suicidio, sí hay manuales, sí hay películas que lo glorifican, incluso series como la de 13 razones por qué. Sí. Se metió en controversia porque parecía una heroína, parecía inteligente y parecía darle una lección a los contrarios. Entonces, era deseable, entonces, ¿no? Sí. Aspiracional un poco. Aspiracional, eso es lo que le criticaron más, que le faltó un poquito de asesoría, como para entonces decir, no es normal ni sano estar divulgando estas ideas. Y bueno, yo lo pensaba como más en la línea de un poco quitar la culpa, si pudiera haber culpa por estar teniendo pensamientos suicidas, ¿no? Es decir, eventualmente pueda suceder y entonces si nos quitamos la culpa es mucho más fácil poder visualizar estas ideas o estas herramientas de autocuidado. Los consejos de autoayuda, claro que sí. Si nos quitamos la culpa y si aceptamos que es una temporada de malestar, ya estamos más del otro lado, buscando la solución y no unidos en ella. Sí, es bonita la idea, la intención de no culpabilizar, no estigmatizar, porque esa misma culpa o vergüenza o pena o miedo justo evita ir con el psicólogo o platicarlo con el amigo, etcétera. Y bueno. Claro, ok, entiendo. Y entonces ahora sí, las personas cercanas que pueden estar alerta, observantes. Estar alertas a cuando, me gusta decirlo de este modo, ya se pasaron de memes de me quiero morir. Okay. No puedo decir a los cuántos memes la gente ya está en riesgo, pero cada quien lo puede decir acerca de sus contactos. O sea, a partir de la línea estándar en la que conocemos a la gente, se nos empiezan a prender los focos de alerta. ¿Qué hacer? Otra cosa es preguntar abiertamente. Como decía, y si no está la idea, pues no pasa más que de una locura, de una plática fuera de lugar. Y si sí está la idea, poder hablarla
segundo punto, sin prejuicios, sin juzgar, sin aumentar estigmas ni dar consejos. También me gusta decirle a los papás que cuando hablen con los hijos que perciban en riesgo, que hablen, pero solamente significa escuchar, que los pongan a hablar, que hablen de sus problemas y soluciones, aunque sea de una manera catastrófica, errada, sesgada o como le quieras llamar, pero que hablen y que lo expresen. Es mejor expresar una idea como de este tipo a actuarla. Entonces, eso implica hablar con paciencia, con contención y sin juzgar, sin minimizar problemas. Tampoco esto de más se perdió en la guerra, tú qué sabes de la vida, yo ya pasé algo similar y si pude. Cada quien conoce su carga y sus recursos. Entonces, sin opiniones. Y si hay opiniones que sean para solucionar el problema, sería otra forma de acompañar, ¿no? Como intentar sacar el menú y decir, bueno, ¿y cómo te ayudo? Te recomiendo psicólogo, te hablo en la madrugada, salimos a echar un paseíto, un refresco, un fútbol, dar acompañamiento. ¿Sí? Gran parte del suicidio se gesta también en la soledad, en el aislamiento y en las pérdidas. Entonces, el puro hecho de mandar un mensaje de repente y preguntar, ¿y ahora cómo estás? Salva más vidas que el mejor psicólogo al que nadie va a llegar a su consulta porque nadie saltó esos pasos. Acompañamiento sin juicio, preguntar abiertamente del tema, hacer una red o, yo lo digo, hacer el chisme alrededor de quien esté pasando un mal momento. Por supuesto, con gente confiable, con gente que pueda poner un granito de arena o que pueda estar alerta. ¿Sí? Pero uno de estos problemas que llevan a pensar en el suicidio no es sencillo como para requerir soluciones sencillas también, sino necesitamos toda una red de soluciones para atender esta red de problemáticas y entonces por eso hay que regar el chisme. Quizás avisarle a los profesores si es que es un menor de edad, a los padres porque van a poder vigilar cuando cambie de carácter o empiece a deshacerse de sus cosas, al mejor amigo y etcétera, un padrino o alguien significativo, ¿sí me explico? Claro, todos solamente si ayudan en entendido de que sin juzgar y acompañando y etcétera. Y me quedé como un poco con la idea de por qué no dar consejos. Creo que de pronto eso nos cuesta mucho trabajo y sobre todo en estos casos. Claro. O sea, porque de pronto el consejo con muy buena intención al final termina siendo un juicio, ¿no? Termina siendo un juicio y un no escuchar, un hablar, un decir yo tengo la solución y a mí me funcionó y deberías hacer esto, pero no estamos escuchando qué está sintiendo la gente. Hay un proverbio árabe que dice que no basta con ponernos en los zapatos del otro, sino que hay que caminar unos pasos con él. Y entonces, a partir del problema que ve la persona, sí le podemos ayudar, pero a partir del que ve, o sea, hay que hacer un trabajo previo. Y no culpo a la gente que da consejos. Los papás se enojan, dan una cachetada y dicen, no pienses en eso. No los culpo del todo. Obviamente no es una conducta que ayude, pero no les culpo porque pues tienen un gran miedo, quieren controlar la situación, pero en el instante, y se trata de su hijo, de su hija, de un ser querido. Pero hay que calmar también nuestros propios miedos. También se vale que un familiar pida ayuda para saber cómo ayudar al prójimo. La carga de los cuidadores es un tema del que no se habla y si gran parte del mundo, si el 30% vamos a padecer alguna enfermedad mental en algún momento, estamos hablando de que cuántos cuidadores hay, sí, claro, duplicando por lo menos la cifra. Entonces, se vale pedir asesorías, se vale asustarse, pero también lo ideal es terminar haciendo un acompañamiento efectivo. Okay. Y Daniela, ¿hay alguna red para las personas que están acompañando a alguna persona en riesgo? Hay redes, creo que eso está un poco más underground, un poco más difícil de mapear, porque a nivel federal, por ejemplo, las redes apenas alcanzan a hacer contención para el suicida. O sea, la red implica capacitar a vecinos y etcétera, para quien esté en riesgo, a dónde mandarlo, cómo atenderlo, etcétera, etcétera. Hay redes también a nivel federal y en Guanajuato, por cierto, estamos también a la vanguardia de eso, de quienes ya tuvieron una pérdida por suicidio. Se llaman grupos de posvención y te decía, rompe vidas, es imposible de pensar por qué si la cultura y la biología son para cuidar la vida, porque él sí lo hizo, más el duelo y más etcétera. Ya hay grupos a nivel nacional y en Guanajuato también en varios municipios, en Secretaría de Salud, quien quiera investigar, busquen Secretaría de Salud, grupos de autoayuda para quien ya perdió. Pero grupos de autoayuda para quien está en riesgo o quien tiene un familiar son muy pocos los que hay y sobre todo si tienen base en redes sociales, tú sabes, hay que verlos con cuidado porque puede ser de una cultura
bien intencionada, pero que no aplica a nosotros, o puede ser gente desinformada, que también hay. Ok, que eso puede ser riesgoso. Entonces ahí también puede haber un área de oportunidad, ¿no? Otra vez. Y tú decías algo súper importante. Sí, definitivamente creo que como sociedad estamos fallando, ¿no? Totalmente creo que qué es lo que podría explicar socialmente o qué fenómeno o seguramente muchas situaciones que están provocando que sintamos que esta vida no es vivible, como decías. Estamos... Tantas. Hay una herramienta en salud pública que se llama salud en todas las políticas, y es la de ya no preguntarle a la Secretaría de Salud cómo cuidamos a tus enfermos, sino preguntarle a todos los ministros qué carreteras necesitamos para evitar esto, o qué tipo de escuela y educación y qué tipo de alimentación. ¿Sí me explico? El suicidio ya lo necesita, ya necesita este abordaje en el que todas las profesiones tienen algo que aportar, todos los niveles sociales y también todas las culturas, porque no todo aplica, no todos los consejos van a aplicar y van a ser universales. A nivel poblacional sí está bajando la tasa de suicidio poquito a poquito, pero gracias a esfuerzos, yo diría un poco brutales y criticables de ciertos países. Estados Unidos la está bajando porque está metiendo mucho dinero, ahí suena bien. Japón, Oriente, lo está bajando, pero porque prohíbe comprar carbón, por ejemplo, le pone redes a los edificios, o sea, no cuida la salud mental de su gente, sino se los pone difícil. ¿Se lo agradecemos o le pedimos que repiense? ¿Sí me explico? Sí. Está bajando la tasa, o sea, la proporción de la gente viva respecto a la que se muere por suicidio, pero en números globales, como va aumentando la cantidad de población, siguen siendo más suicidas, o sea, sigue siendo casi 1 millón al año que podrían ser prevenibles, que ya habían dado indicios, que viven en un contexto en el que alguien probablemente pudo haber visto y pudo habérsele acercado. Si hay campañas, ahorita me acordé también en Inglaterra, hay una campaña en la que intentan desestigmatizar, pero en los varones. Tipo, los ponen en el pub compartiendo cerveza, pero hablando de sus problemas, lo cual, pues bueno, está muy culturalmente aterrizado. O sea, esa pudiera ser una estrategia entonces también, ¿no? Sí, sí. Darnos cuenta que... Para cada población debe haber sus estrategias, pero todo mundo tiene algo que hacer al respecto. Y en México específicamente, y tú que estás en esta práctica, ¿qué es lo que identificas que nos hace falta? O como bueno, sé que es muy ambiciosa la pregunta, Daniel, pero algunas líneas. En México voy a empezar por lo que sí tenemos, y es un plan nacional de prevención del suicidio en el que se está involucrando a más ministerios, se llamaría, o más áreas, que están invirtiendo muchísimo en educación, tanto especialización a profesionistas como educación de divulgación a otros niveles. Tenemos un manual para urgencias. Este año viene el proyecto de capacitar para las primeras entrevistas y salvar vidas, para las primeras respuestas del primer día de la crisis, etcétera. ¿Qué más tenemos? Tenemos una asociación nacional de suicidología, tenemos muchas cosas, pero ¿qué falta? Era la pregunta. Falta, yo creo que cultura preventiva, cultura de salud, que se puede ver en muchos otros temas, ¿verdad? De obesidad y diabetes, de violencia familiar y prevención de consumo, que normalizamos, que hacemos memes, y eso nos retrasa un poquito la prevención. El hacer memes acerca de alguna enfermedad o algún malestar, estoy incluyendo suicidio y todas las otras que dije, pues retrasa porque normaliza. Hay gente que compite por ver quién es más suicida o quién es más alcohólico, entonces no nos tomamos en serio la vida y la muerte y la prevención. Hay mucha disgregación también comunitaria, ¿sí? No tenemos el nombre del vecino, como para que el vecino diga, oye, vi a tu hijo, no sé, buscando un cable, sí me ha pasado, ¿no? Estaba buscando un cable porque quería poner fin a mi vida y lástima que no me lo encontré. Si eso lo ve un vecino o un familiar, ya podría ser algo, pero pues cada quien disgregado no nos está ayudando. ¿Qué más? Pues cambio climático, problemáticas de, ¿cómo se llama? Cambios generacionales y que no nos ponemos de acuerdo, perdemos comunicación entre generaciones, o hasta nos hacemos teams, ¿no? Desde Team Calor y Team Frío, contra Team Boomers, contra Team No Me Entienden porque soy joven,
hay polarización, le voy a llamar así polarización, y no me inventé el nombre, sino que incluso si viene en el Atlas de riesgos para la humanidad que se hace cada año en Zúrich, ¿cómo se llama? En esta reunión de los ricos de las montañas de Zúrich. Bueno, hay expertos que hacen mapeo de los riesgos y uno de ellos es la polarización y ese lo estaba yo culpando. Entre otros, no sé cuántos más hay. Y que ahorita de la política se ve muy claramente, ¿no? Otra vez pelearnos. Oye, pero entonces cada vez tengo más esta idea de que tenemos que volver a educar, a trabajar en comunidad, ¿no? Como ahorita que te escuchaba decía, sí, cada vez nos volvemos un poco más individualistas. Bueno, no puedo generalizar, ¿no? Sí. No todos. Tengo la fortuna de convivir con unos padres que son amigos y que cada vez la tendencia es vamos a hacer más cosas juntos, que nuestros hijos convivan, nosotros convivimos y entonces al final terminamos todos compartiendo ciertos valores y educando, ¿no? Y tus fortalezas ayudan a mis áreas de oportunidad, ¿no? Y entonces tener esta red de apoyo, qué valioso es. Y a veces pensamos que la red de apoyo solo es nuestra familia, no nos damos cuenta que nuestros vecinos pueden ser la red de apoyo, los papás en la escuela del grupo donde están nuestros hijos puede ser nuestra red de apoyo, nuestros compañeros de trabajo pueden ser esta red de apoyo, ¿no? Como red tiene núcleos cercanitos, confiables, pero también tiene unas líneas que quién sabe dónde nos lleven y sí, hay que tejerla. ¿No? Y entonces creo que ese sería un reto interesante, bonito que podríamos tener como humanidad. Para prevenir el suicidio y para muchas otras cosas más, claro. ¿No? Para vivir una vida mucho más placentera y como ¿vivible? Decías, vivible. Te quedaste con la frase. Sí, me encantó esa frase. Querido Daniel, muchísimas gracias. Gracias por compartirnos todo esto que nos acabas de compartir. Quisiera cerrar con algo de todo este tema de lo que tú has vivido, de puntualizar algo que te parezca muy importante para quien pueda haber escuchado el día de hoy y se pudo haber identificado con algo de lo que escuchó. Voy a hacer una síntesis de lo que he dicho, como que es normal, es esperable en nuestro mundo caótico tener un mal momento, pasar por una crisis. Y si esa crisis toma la connotación suicida, o dicho ya en español, si llegamos a pensar alguna vez en que no vale la pena estar vivo, más que verlo como un sello del destino, como un fracaso, hay que verlo como un episodio del cual algo nos viene a decir, algo, un reto tenemos, algo nos salió mal y hay muchísimas ayudas. De verdad es que estamos a niveles teóricos de suicidología en unos momentos brillantes. Van a empezar a ver avances desde la inteligencia artificial, las teorías, la capacitación a técnicos que puede haberlos a la vuelta de la esquina, literalmente, en la suicidología. En hacer comunidad también estamos haciendo retos y hay muchísimas formas. Y finalmente, buscando la autoayuda, reconociéndonos como en un mal momento, ya tenemos como la llave, ¿no? Como menos centrarnos en el problema y más buscar soluciones. No es malo, no tiene por qué ser catastrófico haber pasado por un riesgo suicida a nivel de pensamiento o intento, pero podemos crecer a partir de él. Eso me encanta. Y entonces, justo uno de los factores que mencionaste se convierte en esperanzador, ¿no? O sea, que justo era la desesperanza. Ya con el simple hecho de visualizarlo así, se vuelve esperanzador. Ojalá que haya más esperanza, no cae mal. Sí, por supuesto. Sí. Muchísimas gracias por haber compartido toda esta información. Y bueno, pues sí, creo que en nuestras manos está seguir haciendo la diferencia de tener una vida que podamos disfrutar nosotros mismos y si nosotros estamos disfrutando esta vida, poder contagiar a todas las personas que nos rodean para que podamos seguir disfrutando y viendo que la vida tiene retos altibajos, por supuesto, pero que claro que podemos salir de ellos avantes, ¿no? Se puede prevenir. Muchas gracias. Un placer estar aquí. Gracias por la invitación. Gracias, Daniel. Y muchas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Nos vemos en el siguiente episodio.